tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Diálogos Jurídicos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Yo soy la licenciada Shanti Alcocer y me acompaña el doctor Rafael Rivero. Hola Shanti, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafita. Bueno, pues Rafita, quiero decirte que la verdad estoy muy contenta porque en programas anteriores, pues tú sabes que hemos implementado una nueva técnica en la que invitamos a todos los que nos están observando a hacer preguntas y mientras nosotros estemos al aire vamos a ir respondiendo sus dudas. Y la gente la verdad es que ha estado respondiendo muy positivamente, han estado participando muchísimo y eso nos da muchísimo gusto. Así es, y esperemos que sigan así, ¿no? Y que podamos aportar, que sea un poquito, pero para darle solución a alguna cuestión que estén pasando desde el punto de vista jurídico. Así es, al final del día este programa está hecho para que toda la sociedad conozca sus derechos y conozca cómo hacerlos valer y las instancias a las que pueda acudir cuando necesita ayuda o tenga algún problema de carácter jurídico. Sí, sobre todo lo esencial, ¿no? O sea, cuando tenga un problema hay que buscar la solución. No sentarse a esperar que llegue del cielo, porque del cielo no va a caer solo. Si uno busca las instancias, da la asesoría, y a lo mejor con que nosotros podamos colaborar un poquito diciéndole, mira, ve a tal lugar, en tal lugar te pueden escuchar, puedes poner alguna situación en orden, hay que hacerlo. Así es. Y bueno, también vamos a tener más adelante invitados de diferentes lugares, tanto de dependencias como de los colegios y barras de abogados, que también van a estar resolviendo dudas y a los que también pueden acudir en caso de necesitar, alguna representación de carácter legal. Es correcto. Igual, si tienen algún tema que les gustaría que toquemos en el programa, háganoslo saber a través de las redes sociales y con todo gusto lo vamos preparando para ustedes. Así es, efectivamente. Y bueno, ya para introducirnos al tema del día de hoy, que como ya había mencionado, va a ser el derecho de niñas, niños y adolescentes, voy a explicarles. Existe un ordenamiento al que denominamos Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En este ordenamiento se encuentran plasmados todos los derechos que les corresponden a las personas que ya les mencioné y también las autoridades a las que pueden acudir para hacer valer estos derechos y las que se encargan de velar, de proteger y de promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sí, qué importante saber que hay instancias legales a las cuales pueden acudir. En dado caso, no necesariamente un niño, hasta un vecino que puede percatarse que a un niño se le están violentando sus derechos, puede hacerlo valer. Y aquí de resaltar que es una obligación del gobierno en sus instancias correspondientes, federal, municipal, estatal, preservar lo que viene siendo el derecho de los niños. Así es. Nosotros consideramos niños y niñas a los que son menores de 12 años, es decir, de 12 años hacia abajo se consideran dentro de este rango niños y niñas. Y de 12 hasta los 18 años son adolescentes. Eso se encuentra también plasmado en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sí, es correcto. Aquí es importante ver que por qué la niñez abarca esos términos, ¿no? Independientemente de que según la zona, puede haber que sean niños que tengan un poquito más de, vamos a permitirnos llamar así, maleados, pero aún así esos niños han llevado un tipo de vida inadecuado y no se les puede juzgar por la forma en que se les ha criado. Entonces, por eso se respetan los parámetros que incluso son internacionales. Así es, también la Constitución y otras leyes federales protegen y regulan todos estos derechos, el cumplimiento, la promoción, pero sobre todo la protección de estos derechos. Muy bien, excelente. Pues vamos a pasar a detallar algunos de los derechos. Así es, bueno, el principal, y que no solo es para niños y niñas, es para todas las personas por el simple hecho de serlo, es el derecho a la vida. Pero no solamente a la vida, sino a tener una vida digna. Sí, es correcto. Y aquí es importante ver que a un niño hay que darle los alimentos necesarios, la seguridad necesaria, la protección y la tutela correspondiente. Mezclando los derechos, tenemos el derecho a la educación, por ejemplo, que a mí me salta bastante. ¿Por qué? Porque todo niño tiene derecho a cursar los niveles educativos que son de carácter obligatorio. Sabemos que a partir de hace unos años, los 3 niveles educativos son primaria, secundaria y la preparatoria. Así es. Obligatorio porque cualquier persona tiene que tener los elementos para poderlos estudiar, ¿no? Ahora vemos que de repente hay niños que, el papá típico que dice, mi hijo no quiere ir a la escuela.
no se trata que quiera, se trata que es una obligación que vaya, de que él como papá le inculque una educación a ese menor. Así es, para que más adelante él pueda también hacer valer sus derechos y de esta manera garantizarse también una vida digna. ¿A qué me refiero? A que siempre se vele pues por esa integridad, esa manera sana de vivir de los menores. Otro derecho que tienen es el derecho a la familia, es decir, a pertenecer a un núcleo familiar. Aunque la familia se encuentre separada, por ejemplo, que papá y mamá ya no estén pues como pareja, tienen derecho a una convivencia. De hecho, lo vimos en el programa anterior, esto tiene relación, muchísima relación con las convivencias paterno-filiales en materia familiar. Sí, muy correcto, porque aquí debemos de olvidar que el pleito entre dos personas puede afectar al menor. Así es. Él tiene derecho a convivir con su padre, con su madre y con su familia. Así es. Y eso es parte de la identidad que como menor debe tener. Aquí mucho ojo porque incluso como comentaba el licenciado Anguas, que la semana pasada nos acompañó, incluso muchas veces ya ahorita ya se están tipificando situaciones especiales. En algunos de los estados ya está tipificado lo que viene siendo el que un padre hable mal del otro, que ya puede ser una alteración a la vida del menor, ¿no? Y aquí le invitamos al público a reflexionar sobre este punto. Tratemos de evitar envenenar al menor contra el otro padre, porque al final de cuentas los dos son sus padres, con sus defectos y virtudes, pero el hecho de que existe una separación no va a implicar para que afecten al menor, ¿no? Así es, porque parte de una vida digna es tener salud, no solo física, sino mental. Se le causa una afectación de manera psicológica al estar pues echando calumnias pues frente al menor de su pareja o de su padre. Así es correcto. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado que sucede, ¿no? De manera común, o que incluso la madre dice, ¿sabes qué? Como el padre no es lo adecuado, no se lo llevo para las convivencias. Así es. Y incluso ahorita ya hay estados que están regulando esa situación para que incluso puedan perder la custodia. Hay jurisprudencia que lo avala. Es correcto. Bueno, en relación a la familia, hay ocasiones en las que por medio de un decreto de carácter judicial, el menor es separado de la familia. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay instancias, hay autoridades que se encargan de velar por ese menor. Está el DIF, por ejemplo, que es el encargado de responsabilizarse de ese menor. Está la casa hogar. Es correcto. Los menores son trasladados a la casa hogar y ahí se les da comida, educación, vivienda, vestimenta. De eso se encarga el DIF también. Es correcto. Y aquí también resaltar que esa es la parte gubernamental. Pero también nosotros como sociedad tenemos esa obligación de apoyar a los puntos débiles de las clases desvalidas, como son los menores. Si bien es cierto, no es lo ideal a lo mejor que el menor no esté con la familia, también hay que enfatizar lo que comentas. El DIF, el Sistema Integral para la Familia, no se trata de desunir, trata de unir a la familia y de integrarla. Pero cuando no se puede, pues tiene que sustraer al menor para darle el cobijo necesario. Al final del día, pues la educación comienza en casa. Es correcto. Así es. Otro de los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes es el derecho a la identidad. ¿A qué me refiero con esto? Tienen derecho a tener un nombre y un apellido, una nacionalidad y a ser registrados, ¿sí? Ante, valga la redundancia, el registro civil. Pues es uno de los derechos que esta ley y que también la Constitución les otorga. Es cierto, y aquí es importante también que algo que vemos en la vida diaria, ¿no? Que de repente la mamá se pelea con el papá y dice, no, que no tenga su apellido. No se trata de eso, no se trata de un capricho de que no tenga el apellido. Si es hijo de tal persona, tiene el derecho, el menor, de portar los apellidos del padre. Más que por decir como tradicionalmente, no lo quiero que lo tenga, es un derecho que él tiene, ¿no? De saber quién es. Es un derecho conocer su identidad. Exacto. Así es. Y también va de la mano de nueva cuenta con los alimentos. ¿Por qué? Porque para poder pedir alimentos, y si no tiene los apellidos de cualquiera de cualquiera de los dos padres, porque podría vivir ya sea con la mamá o con el papá, tendría que promoverse un juicio de paternidad. O muchas veces, como vemos, la abuela, ¿no? Se hace cargo la abuela y le ponen los apellidos como si fuera hermana de la mamá, ¿no? Efectivamente, cuando lo conducente sería que tuviera los apellidos de ambos progenitores. Sí, es correcto. Otro de los derechos es la salud y la seguridad social. Sí, aquí es súper medular. Y si no, ninguno de los padres tiene algún sistema de seguridad social, ya sea el IMSS, el ISSSTE o alguno de los de la milicia, pues si no estuviera afiliado, también aquí el gobierno entra con lo que viene siendo el seguro popular.
que se trata de dar una cobertura universal a las personas para que puedan tener acceso a la salud, ¿no? Sobre todo esta parte. Sí, les garantiza acceso a la salud de manera gratuita, pero sobre todo eficiente. Es correcto, y aquí es importante ver porque es un grupo muy vulnerable que necesita el cobijo de todas las instancias que se puedan dar. Así es, pero cuando hablamos de acceso a la salud, no solamente es, se enfermó el menor, vamos a llevarlo al doctor para que nos presten ese servicio de manera gratuita, sino que todas estas instancias que se encargan de, pues, hablar sobre la salud, tienen que tener métodos de prevención antes de que la gente ya llegue enferma. Claro. Y esto lo garantiza también la ley, no solo prevención, también métodos de planificación familiar o hacerles de conocimiento, también métodos de higiene en determinado momento. Es muy importante sobre todo esto también, ¿no? O sea, ¿cuánto no vemos que hay familias demasiado grandes y que siguen creciendo? O sea, sí tienen derecho como tal a poder reproducirse y a establecer un número de hijos. Pero aquí donde comentas, Ashanti, muy acertadamente, aquí el Estado tiene que darle los medios para poder regular esto. Y decirle, ¿sabes? Te voy a dar un método de planificación familiar para que tengas la familia justa como la mereces, justa a tus capacidades. Porque siempre he pensado que más vale tener pocos, pero bien alimentados, a que 10 clientes y no tengas para darle sustento. Y ahí se violentan también derechos de los niños. Si el papá no tiene para darle, ¿qué pasa con ese menor? Lo vemos. Ya no se le está garantizando esa vida digna a la que tiene derecho. Así es. Y vemos que desde chavitos comienzan a trabajar. Llamemos trabajo porque no es un trabajo como tal. O a delinquir también. O a delinquir, es correcto. Otro de los derechos que tienen los menores son descanso y esparcimiento. Muy importante. Anteriormente, aquí el doctor Rafa había comentado que tenían derecho a la educación, y sí, es un derecho que también el gobierno les debe garantizar de manera gratuita, pero también tienen derecho a descansar y a recrearse. Puede ser de manera deportiva, cultural, actividades artísticas. Son derechos que los niños y niñas tienen y que pues también se les deben de cumplir, de garantizar. Es correcto, yo creo que va de la mano. Al final de cuentas, la niñez es una etapa tan hermosa que también hay que dejarles tiempo para que ellos tengan ese esparcimiento, como lo comentas. Así es. Pero muchas veces creo que los mayores somos a veces hasta crueles con los menores, porque muchas veces, ¿qué pasa? Los ponen a trabajar, a lo que decíamos, ¿no? A vender flores, a vender cositas, a ir pidiendo en la calle. Eso, quiero señalarlo, ya sería una clase de incluso. Ahí estás violentándole sus derechos gravemente, ¿no? Ya sería una explotación de tipo infantil. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, a lo mejor sí está ayudando a sus padres vendiendo flores o rosas en tal lugar, ¿no? En los restaurantes. Pero ese niño tiene derecho a estar descansando o a estarse esparciendo, no a estar haciendo una labor propiamente como tal, ¿no? Y eso es muy delicado. Así es, también la libertad de convicciones. ¿A qué me refiero con esto? Al derecho de elegir a qué religión puedes pertenecer, ética, pensamiento, cultura, sí. Todo esto es muy importante y se les debe de respetar. Es correcto, sobre todo es un poco complicado hablar de la parte religiosa porque generalmente la religión pues nos las vamos asimilando a la de nuestros padres. Ya naces dentro de ese. Sí, pero en términos amplios, en términos de libertades, él tiene la libertad de escoger cuál va a ser su creencia religiosa cuando tenga la capacidad para hacerlo. Porque no lo podemos obligar a tener una religión de la que a lo mejor él no tiene esa confianza, digamos, ¿no? Así es, la libertad de expresión y de acceso a la información, muy importante, a que sean escuchadas sus opiniones, que el menor pueda expresar sus opiniones y que sean tomadas en cuenta también. Sí, así es. No porque es un niño no significa que no vamos a escucharlo. O como antiguamente te decía, no, cállate, chamaco, no digas nada. No, eso ya cayó en el olvido, ¿no? Ahorita hay que escuchar a los menores porque muchas veces dicen cosas y necesidades que en verdad tienen. Y los padres tienen que escucharlos, tienen que escuchar sobre todo eso. Sí, este derecho también incluye el acceso a la tecnología, obviamente acorde a su madurez y a la edad del menor. Eso es un punto muy importante, ¿no? Porque ¿cuántas veces no vemos que los padres, yo creo, que generalmente por las ocupaciones que tienen, pues toma hijo la tablet sí, y ves para distraerlos. Y ves al chavito con la tablet y no haciendo un tipo de actividad. A mi punto de vista eso cae con consecuencias graves, porque vemos a los chavitos que se pasan 2-3 horas en una computadora, en un ordenador, en una tablet, como le queramos llamar. Primero que nada, la visión, la afectación que tiene a la visión. Segundo, no corre,
no sale, no hace un tipo de ejercicio, y por eso vemos que incluso en nuestro país la diabetes infantil es muy alta. Incluso ya hay tasas de eso. Sí, los índices son Y muy la parte altos. de la obesidad infantil es grave. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Y no solo eso, que a veces les dan pues el aparato electrónico para distraer al niño y el papá está haciendo sus actividades, pero no está vigilando qué es lo que el niño está percibiendo por medio del celular, por medio de la tablet. Entonces tienen acceso a muchísima información que a lo mejor no es acorde a su edad. Es correcto, hay que cuidarlo, sobre todo porque es muy fácil ahorita caer en cuestiones hasta tramposas y mañosas por parte de adultos malintencionados. Es una obligación del padre cuidar y velar esto, ¿eh? Así es, también tienen derecho a la intimidad, tanto personal como familiar, a que se le protejan sus datos personales. Es decir, que si algún medio de comunicación llegase a publicar alguna imagen, el nombre, información personal de un menor, sí, se le está violentando un derecho, sobre todo si esta información pues afecta de alguna manera la honra o la identidad del menor pues de mala manera. Así es, incluso últimamente cuando vemos algún tipo de publicación de los periódicos, etcétera, vemos que generalmente se difumina la cara de los menores. Así es. Porque antes era muy fácil antiguamente de publicar la cara y cualquier cosa y dices, bueno, es un niño, no tiene por qué estar inmerso en alguna noticia de algún tipo grave, ¿no? Así es, lo que se busca es mantener a salvo la reputación del menor. Así es correcto. Así es. Ok, pues a continuación nos vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Bullicioso, cultural y simbólico son algunas de las particularidades que posee el mercado Ignacio Manuel Altamirano, ubicado en el alma de la Plaza Chactemal. El Mercado Viejo, como también es conocido este centro de abastos, es un testimonio arquitectónico de la evolución del comercio de la capital quintanarroense. Escudriñar su entorno y recorrer su interior es sencillamente asomarse al pasado. Pero como nada llevaba un pescador va a fastidiar. Pulso Sur, el canal de la capital. Ya estamos de vuelta y bueno, continuamos con el tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Uno de los derechos muy importantes también es la seguridad jurídica y debido proceso. Todo lo anterior, sí, es con la intención de garantizarles a los niños, niñas y adolescentes el cuidado, la protección, la garantía y la promoción de sus derechos. Sí, sobre todo esa parte de que si se ven inmersos en algún tipo de contienda, tienen que tener todos los elementos jurídicos para ser protegidos, en cualquiera que sea, ¿no? Incluso vemos que cada día es más común que los menores sean tomados en cuenta en los procesos. En determinada edad que el menor ya tiene la capacidad, incluso en las contiendas de tipo familiar, ya se les puede tomar su consideración a ver qué manifiesta el menor. Claro, por ejemplo, en esta materia siempre tiene que estar asistido por algún psicólogo especializado y un trabajador social para no violentarle sus derechos. Así es, siempre garantizando la plenitud de la vida de los niños. Otro de los derechos importantes es el derecho a la inclusión de los niños y niñas con alguna discapacidad, ¿no? Y lo vemos, eso se va traspolando a diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito educativo, las autoridades tienen la obligación en el ámbito que le corresponde a poderle otorgar al menor las condiciones para que pueda prestar su educación, para que pueda educarse. Por ejemplo, si alguien tiene una discapacidad que no le permite caminar normalmente, debe ser una persona con rampa a la escuela, tenga las condiciones necesarias para que el menor pueda educarse. Ahora hay situaciones que son un poco más complicadas, ¿no? Alguien que no pueda tener auditivo o no pueda ver, pero el Estado tiene que fomentar que esta persona tenga una educación. Lo vemos en Estados Unidos de repente, que vemos que personas que tienen discapacidades un poco más complicadas logran obtener sus éxitos y hacer una vida plena. Así es, siempre garantizando la vida plena, claro, acorde a sus condiciones y sobre todo a la dignidad del menor. Sí, esa dignidad que mencionas es la piedra angular de los derechos humanos. Así es. O sea, darle a cada quien lo que corresponde para que él pueda ser una persona libre, que pueda tener todas las facultades para ello. Y no vejarlo en alguno de sus derechos, no lesionarlo en alguno de sus derechos. Y muchas veces la dignidad, o sea, lesionar la dignidad de alguien puede ser sumamente grave y complicado, ¿no? Bueno, yo quiero enviarle un saludo a Saúl García,
a Ernesto Echeverría y a Alejandra May, que nos están viendo pues a través de Pulso Sur Noticias. Un saludo, muchísimas gracias por visualizarnos. Gracias. Bueno, también las autoridades locales, hablo no solo las federales, estatales, sino también las municipales, están obligados a garantizar y a velar por los derechos de los menores. Es correcto. Y aquí también es importante los espacios de esparcimiento que tienen, que hablamos en un momento. Por ejemplo, qué padre es que los niños tengan un parque seguro, bonito, con iluminación, con juegos que no se les permitan dañarse, lesionarse, que estén bien. Y eso es un derecho que también tienen los menores y también es una obligación que tiene el Estado de fomentarlo, ¿no? Sobre todo en estas épocas que cada día vivimos que son algo más violentas, hay que tener el cuidado correspondiente para las medidas de seguridad. Por ejemplo, un parque, la gran mayoría de la ciudad ya están cercados, tienen la parte de la iluminación, que es como debe ser, ¿no? Así es. De hecho, aquí en Chetumal hay un parque que es para gente con discapacidad. Es correcto. Y hasta los columpios. O sea, a mí me impresiona porque la gente de verdad que sí hace uso de ese parque y lo tienen en unas condiciones impecables. La gente es muy respetuosa, sí, de ese lugar, está súper cuidado y me da muchísimo gusto que haya esa apertura y que hayan esos lugares de esparcimiento, sobre todo para la gente que tiene capacidades diferentes. Es correcto, muy esencial. Otro de los derechos que tenemos para los menores, una vida libre de violencia. Así es. Ahora, ¿qué es la violencia como tal? La violencia puede ser física o puede ser de tipo psicológica, y es correcto, ¿no? Muchas veces también no necesitas pegarle a un niño para violentarlo, ¿no? Las palabras, la forma, el miedo que puede representar a un menor. Aquí es muy importante que muchas veces esta violencia no solo es ejercida por el padre o madre, muchas veces cuando el padre o la madre tiene una pareja diversa, puede complicarse la situación. Aquí la recomendación es que siempre estén velando por la seguridad de los hijos, tengan un contacto directo. Sí, de hecho las Procuradurías de Protección también ofrecen servicios médicos, servicios psicológicos de manera gratuita para los menores y para pues los padres afectados, ya sea padre o madre. Generalmente es la madre quien adquiere esos servicios. Así es, sí, desgraciadamente por la parte todavía del machismo que tenemos algo arraigado, pues generalmente la violentada es la mujer. Así es. No estamos diciendo que así tenga que ser, pero generalmente pasa, ¿no? Generalmente, y no solo eso, también asesoría jurídica. Es correcto. Muy importante. Aquí para solucionar un ciclo de violencia no basta con que le des oportunidad para presentar una denuncia. Basta con que darle un seguimiento psicológico, porque una persona que vive violencia llega a un momento que se genera un estado que puede ser incluso con un tipo de enfermedad. O sea, ya es una dependencia, Así es, y eso es nocivo. Y a veces no solo ver el tema de la madre, el tema que estamos tocando, los niños, cómo viven, qué derecho tienen a no tener, a presenciar una violencia en su familia. Así es. ¿Sí? Y cómo va acarreando una cosa, acarrea el detonante del otro. Un niño que ve violencia en su casa, generalmente va a tender a repetir una conducta. No es una regla, pero generalmente tiende a ello, ¿no? Entonces, y aparte, si ve violencia, a lo mejor lo primero que va a hacer cuando tenga la oportunidad es irse de su casa. Así es, pero también es muy importante que la gente sepa dónde acudir cuando existen este tipo de situaciones. Está el DIF, están las Procuradurías de Protección, está la Comisión de Derechos Humanos. Correcto. O sea, hay varios lugares, hay varias autoridades, sí, que pueden apoyar de diferentes maneras, psicológica, jurídica, médica. Es correcto, hay muchísimos. Y tratar de hacer uso de ellos, que para eso está, ¿no? Así es. Si alguna familia tiene alguna contrariedad en cuanto a esto, acuda a las instancias. A lo mejor no es necesario ni que los padres se separen, simplemente a veces con un seguimiento psicológico pueden sanar todas las partes que tienen complicadas de su vida. Sí, a veces los problemas son simplemente emocionales, no requieren más que apoyo y atención de carácter psicológico, y para eso están esas instancias. Y es muy importante que la gente se acerque y que haga uso de ellas, sobre todo porque son un derecho y son de manera gratuita. Sí, es correcto, así es. Fíjate que también hablar de derechos humanos es un tema algo complicado, ¿no? Porque hasta dónde llega la parte de violentar los derechos. Y yo he oído muchos comentarios de amigos que dicen, bueno, actualmente a un niño no se le puede pegar ni una chancletiza, como antiguamente se hacía. Lo que a lo mejor dices, bueno, era formativo, porque tenían miedo. Y vemos ahorita que de repente hay niños que ya no le tienen miedo a nada, ¿eh? Desgraciadamente, ahí también las escuelas tienen que dar una educación correcta al menor, porque muchas veces solo dan información, pero no le dan la parte formativa de la obediencia. ¿Por qué? Porque sí le puedo decir a un menor, no puede, tu papá no te puede pegar, es correcto, tiene todos los derechos,
pero no como para que el menor lo utilice como un arma. Porque luego el menor dice, no me puedes tocar, papá, me voy a ir a quejar. Claro, o sea, hay una línea muy ligera entre hasta donde llega el derecho del menor, Es correcto. hasta dónde pueden los padres aplicar, por ejemplo, un correctivo disciplinario. Así es. O sea, sí se puede, pero siempre y cuando no sea de manera excesiva. Así es correcto. Y ese exceso es la Así parte es. subjetiva, ¿no? Exactamente, ¿Para dónde? y es la parte que no le explican a lo mejor a Al los menor. menores. Sí, y si le dicen tienes derecho y no tienes obligaciones, pues el menor quiere imponer su ley. Así Y es. aquí también a toda obligación hay también derechos. Y si tengo derecho a que no me golpees, a que no me maltrates, no me dañes, es correcto, pero también debes tener obligaciones en lo que viene siendo tu hogar. Claro, de comportarte. Es correcto. Una oportunidad tuvimos de congeniar con un psicólogo que estamos platicando en un programa de radio y él comentaba que ahorita, por ejemplo, lo que se tiene que buscar con los niños es también darles el sistema de premios. O sea, decirles, ¿sabes qué? Mira, te voy a regalar, al lugar de irte al cine, al lugar de que cada semana vayas al cine, te compre palomitas, te compre algo, gánatelo. Así, Para es que una seas- manera de negociar con Es los correcto. niños. Y decían, ¿sabes qué? Mira, si barres la casa, si arreglas tu cuarto, te voy a dar 10 puntos. Con 20 puntos que hagas, ya vas al cine. Tienes derecho Claro, y a es una un motivante salida. y es formativo. Así Entonces es. eso está muy padre. A lo mejor sería una buena estrategia para implementarlo en los hogares. Y ya pues ya no se acude a la violencia. Es correcto. Yo creo que a los niños hay que enseñarlos desde jóvenes, desde muy chiquitos, porque todos nos acordamos de nuestra infancia, ¿eh? Y ya como nos van creciendo, nos vamos formando poco a poco. Así Y ahí es. vamos fomentando nuestro carácter. Como nuestro temperamento ya lo traemos. Nuestro carácter es lo que vamos formando día con día. Y ahí es donde de repente la parte de la infancia juega un papel fundamental. Y lo que vemos, a veces eso nos marca de por vida, ¿eh? Así es, hasta los 8 años son los años, es la edad en la que emocionalmente te formas. Entonces es muy importante también cuidar la parte psicológica y emocional. Sí, correcto. Incluso, por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Es nocivo que un menor se encuentre en un ambiente donde haya bebidas alcohólicas. Independientemente que estén los padres, los tíos, los abuelos, todo el mundo, pero el menor que va a pensar, esto es normal, esto es adecuado, esto se debe hacer. Y a lo mejor en un ambiente controlado que el menor no tenga ningún tipo de contacto con algo, no pasa nada. Pero yo recuerdo que incluso antes, hasta como chiste, ¿no? O sea, denle cerveza al niño, o sea, y ahí lo vas enviciando en algo que es nocivo para él. Así es, también se le están violentando de alguna manera sus derechos. Es correcto, sí, Sí. claro. No hay, pues, salud de alguna manera. Sí, y lo estás propiciando a algo que al fin de cuentas es un vicio. Es un vicio. Bueno, yo quiero agradecerles a toda la gente que nos acompañó el día de hoy y los esperamos el próximo lunes en punto de las 7 a través de Pulso Sur Noticias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Esta fue una producción de Coado.